amigas y amigos, bienvenidos a esta entrega de su programa Conciencia Ciudadana TV. Bienvenidos a nuestro programa de hoy. Tenemos como coanfitrión a Carlos Berigüete y desde luego mi compañera Aliet Ortega. Hola Nelson, ¿cómo está Carlos? Bienvenido. Saludos a ustedes, a Nelson y a Aliet y a los amables televidentes que siguen este interesante espacio cada fin de semana. Placer de estar con ustedes nuevamente. Bueno, hoy sábado 17 de septiembre, ustedes saben que el pasado domingo pues se conmemoró un aniversario más de la caída de las Torres Gemelas, el 11 de septiembre. 11 de septiembre, domingo. Pero se olvida muchas veces que ese mismo 11 de septiembre, en el año 1973, se produjo otro hecho trágico para la democracia de América Latina, que fue el bombardeo del Palacio de la Moneda en Chile para derrocar al presidente democráticamente electo Salvador Allende, que culminó con su muerte. Por eso Silvio escribió una bella canción donde establece resalta el hecho de que en un mismo día, gracias a un odio semejante, se producen esos dos hechos en años diferentes, porque los dos son productos del odio. Así es. Y precisamente la hija del fallecido presidente Allende se está promoviendo para la presidencia de Chile. Sí. Y tiene una alta posibilidad de ser presidenta de Chile. Sí, tiene indudablemente, sí. Han tenido un perfil, digamos, a pesar de que es una persona que no ha incursionado, no le dio continuidad, digamos, después de la participación política. Porque política. tuvo una participación muy alta con su padre. Por supuesto, con su padre. Pero se retiró. Ella estaba en el palacio y él la obligó a salir del palacio. Sí, correcto. Pero ella, digamos, que no quiso tampoco como explotar tampoco la memoria y, ¿verdad? Y todo lo que fue la trayectoria de su padre, pero anticipándonos nosotros, ¿verdad?, a los acontecimientos, yo pienso que cuando ya decida participar, ese apellido y esa trayectoria de su padre y todo, digamos, el apoyo que concitó, sobre todo por la forma en que terminó su mandato, claro, de manera grosera, ¿verdad?, ese golpe de Estado, yo pienso que va a tener mucho impacto y mucha posibilidad. En una época de muchas convulsiones sociales que vienen para Chile. Pero miren, vamos primero a cumplir con los compromisos iniciales. Tenemos que dar los precios de los combustibles. Vamos a tener hoy, aparte de nuestro amigo Carlos Berigüete, pues vamos a tener una interesante entrevista. Vamos a estar hablando de calidad, de gestión de la calidad del programa de alimentación escolar. Van a estar la doctora Mariela Ortega y la ingeniera Rina Parra del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, y con ella vamos a estar conversando los pormenores de un lanzamiento que tuvieron recientemente del proyecto de gestión de la calidad del programa de alimentación escolar. Así es, Nelson, y también recordar, hoy se conmemora la limpieza de playas, que lo hemos estado promocionando bastante. Que para hoy todavía la gente tiene oportunidad de salir para apoyar la limpieza de playas. Entre a la página de Medio Ambiente, a la página web de Medio Ambiente, y ahí inscríbase y póngase a la playa donde usted quiere ir y arranque, porque todavía estamos a tiempo, apenas son las 8, ya debe estar la gente en camino, pero usted está a tiempo. A cualquier hora que usted llegue a cualquier punto de playa, se puede sumar a la brigada. Así es. Vamos a dejarle con los precios de los combustibles y entonces cuando retornemos vamos a continuar con algunos temas interesantes que están en la palestra pública, ¿no? Saludos amigos, aquí están los precios de los combustibles. El Ministerio de Industria y Comercio informó que los precios de todos los combustibles permanecerán invariables durante la semana del 17 al 23 de septiembre. En tal sentido, la gasolina premium se venderá a 197 pesos con 50 centavos, mientras que la regular seguirá a 182 pesos. El gasoil óptimo continuará a 154 pesos con 60 centavos y el regular a 141 pesos. El Abstur seguirá distribuyéndose en 102 pesos con 30 centavos, mientras que el querosén seguirá a 126 pesos con 50 centavos y el full oil seguirá a 81 pesos con 13 centavos.
El GLP continuará a 88 pesos con 80 centavos y el gas natural seguirá vendiéndose a 23 pesos con 22 centavos. Hasta aquí los precios de los combustibles. Buenos días. Bien, continuamos aquí. Colegas, yo creo que hay un tema obligado que hay que tratar en estos días porque es el tema, dada la importancia que tiene para el fortalecimiento de la democracia en República Dominicana, que es las elecciones de las altas cortes. Ha habido mucho ruido sobre este tema, como siempre. Son temas muy políticos, pero que son nodales, y que de las decisiones que se tomen hoy en día, pues pueden, con respecto a ese tema, va a depender, incluso puede depender el curso político de la República Dominicana para los próximos años. Y ese tema tiene muchas aristas, por lo cual hay varias modos de enfocarse, ¿no? Uno de ellos sería desde el punto de vista de los partidos políticos y pues la consecuente lucha por el poder, el tema de lo que implica esto en imponer las reglas de la democracia, las reglas del juego con las cuales se va a participar en política, y entonces desde luego que es muy importante. La ciudadanía también aspira a que estas decisiones que se van a tomar ahora, que tiene que tomarle el Senado de la República, pues también sean lo más transparentes posible y lo más justas posible, de manera que las personas que salgan ahí pues sirvan para que la democracia se fortalezca. Así es, Nelson. Sí, fíjate que yo pienso que probablemente porque estamos hablando de órganos nuevos en la República Dominicana, nuevos en el sentido de que, ¿verdad?, históricamente no tienen poca vida. Sí. Apenas van a cumplir, ¿verdad?, su primer periodo, tanto, ¿verdad?, el Tribunal Superior Electoral como el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Administrativo. La Cámara de Cuentas ya es bastante, ya tiene mucho tiempo. Y la Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral. Son 4. Pero fijémonos que el debate que ha suscitado y el nivel de participación que tienen ese acontecimiento, o sea, si miramos hacia atrás, podemos observar que anteriormente no se dieron situaciones de tanta participación, de tanto énfasis, de tanto interés en los partidos políticos, que ahora son mucho más, ¿verdad? Porque hay un conjunto de partidos, hay 2 o 3 partidos mayoritarios, pero hay una cantidad de partidos llamados emergentes que también han demandado un espacio, y además los empresarios, el CONEP y la propia Asociación de Industriales de la República Dominicana han estado demandando un espacio de participación en esos... Hay una coalición con 20 organizaciones de empresarial y de la sociedad civil que está tratando de incidir en la toma de decisiones en ese sentido. En el caso específico de los partidos políticos, hay un elemento que yo pienso que por donde han querido conducir el debate y la selección, que no se aplica a las características de la sociedad nuestra. De buenas a primeras, los partidos opositores han planteado que los integrantes de estos órganos electorales sean personas apolíticas, que sean personas neutras. Yo pienso que ese no es el sentido el criterio de selección. Yo pienso que no es conveniente que sean partidarios, que sean individuos ya que estén comprometidos, que sean compromisarios con corrientes políticas ya de los partidos existentes, pero demandar que una persona para calificar a un órgano de eso es una persona apolítica. ¿Qué es lo que es una persona apolítica? Una persona apática a la política en un país como este hiperpolitizado. Igualmente con el caso de la Junta Central Electoral, que ya es un tema un tema especial, que hay que tratarlo aparte. Porque se ha ligado con el tema de la visa, ¿no? Ese tema de apolítico, ya que tú lo mencionas, ha causado bastante, vamos a decir, impacto, porque la presidenta de la Cámara de Diputados recientemente indicó que un apolítico tendríamos que bajarlo de Marte. Correcto. Porque es que en nuestro país
todo el mundo tiene una afinidad política, independientemente de que participe activamente o no participe activamente, pero todo el mundo tiene una línea política en la cual es la que se orienta, o sea, que eso sería imposible. Hay variadas, las opiniones son variadas, porque algunos especifican que no es apolítico propiamente dicho, y yo creo que lo que se refieren al tema de la militancia. Yo soy partidario de que no debe ir a un organismo de eso una persona que esté activamente militando en un partido. Correcto. Ahora, la politicidad es algo imposible porque realmente, como ustedes bien dicen, todo el mundo tiene alguna ideología o está orientado hacia algún partido. Pero hay personas independientes que trabajan en la sociedad civil, no en la sociedad civil estrictamente que se llama en eso, sino que no participa de la actividad política propiamente tal, pero que sí puede aportar mucho. Y yo creo que esos órganos deben ser enriquecidos tener un con equilibrio. personas. Hay mucha gente que no se atreve a meterse a la política. No es fácil hoy en día. No. La política en cierto modo está muy infectada, vamos a decir, de elementos no muy santos, y hay que ser un bravo para mantenerse en política hoy, manteniendo una línea ética, ¿no? Así A pesar es. de que en todos los partidos hay gente, porque yo tampoco no me gusta generalizar, en todos los partidos hay gente que son éticas, aun cuando aunque tengan diferentes ideologías en diferentes partidos. Pero la verdad es que el compromiso de militante, pues lógicamente que inclina la balanza en un sentido o en otro. Y entiendo que eso de la ética que acaba de mencionar impacta bastante en lo que menciona Carlos, o sea, el impacto que eso ha tenido, todo el tema de la sociedad, de que sea un tema tan en cuestión, cuando anteriormente se seleccionaba y no había tanta opinión, tanto tema mediático, ha sido a raíz de eso, ha sido a raíz de vamos a decir, el tema de la ética que ha disminuido. ¿Tú sabes qué es lo lamentable de este proceso, Carlos? Que realmente el ciudadano común no tiene una representación. Eso mismo. Todos los que están optando por influir en esto son, de un lado, o los partidos políticos o grupos de presión, porque el denominado grupo de la sociedad civil, en realidad son grupos de presión que responden a intereses económicos nacionales y extranjeros también. Y yo creo que eso guarda relación con lo que ha pasado con la visa. Yo creo que el tema de la visa, por ejemplo, entrando ahí, es simplemente un mecanismo que ha utilizado la Embajada Americana para incidir en la decisión sobre el tema de la Junta Central Electoral, para evitar crear un ambiente en torno a este señor, Rosario, para que no sea escogido, para que los que querían proponerlo, porque parece que hay una corriente fuerte, no se atrevieran a hacerlo. Yo no le busco más otra cosa. Han dicho de que puede ser un problema personal, que no, el Estado no se va a arriesgar a eso. Yo creo que es deliberadamente hecho con esa finalidad. Y hay una sobredimensión también del problema de la eliminación, de la cancelación de los visados hacia Estados Unidos. La Constitución de la República en ningún artículo establece que para usted ser funcionario de este país a cualquier nivel, desde presidente hasta un regidor, no establece que usted tiene que tener una visa norteamericana. Claro. La parte está bien, tal vez que tiene tal vez más importancia, es el hecho de que con un país con el que tenemos relaciones históricas de muchos años, la cancelación del visado oficial es la cancelación de un funcionario que tiene una representación del Estado Dominicano y que tiene una dimensión bastante importante. Pero como históricamente los norteamericanos han quitado la visa a narcotraficantes, a delincuentes, a personas que representan un peligro para entrar a su territorio, entonces ya todo el que le cancela la visa inmediatamente queda como marcado. Bueno, usted no puede entrar a los Estados Unidos. ¿Qué pasará? ¿Qué habrá pasado? Exactamente. Si robó, y esa es la parte negativa, la parte que pudiera, digamos, quedar como la parte que pudiera, digamos, entre comillas, enlodar la gestión del actual presidente de la Junta, que puede mucha gente pensar que se trata de una persona que pudiera estar involucrada en otro tipo de actividades. Pero aquí lo que se debe de dar es información sobre el porqué de la cancelación del oficial, ni siquiera del personal, porque ellos como embajada tienen totalmente el derecho de cancelarle a quien quiera el pasaporte personal. Ahora, es el tema del pasaporte oficial, que
Sí, claro, esa parte... Esa es la parte que hay que aclarar. Ahí hay una agresión estatal. Claro, Porque sí. ya eso es algo que se hace a través de la Cancillería. Y entonces también ha sido un poco de espectáculo. Después el embajador va y se reúne con el canciller, luego va y se reúne con el... Hay un poco de ahí de show, de show mediático que se quiere. Y yo creo que todo está tratando de que Roberto Rosario no salga en la Junta. Que dicho sea de paso, yo creo que ya él cumplió su papel. Y le ha beneficiado. No la cancelación adecuado. de la visa le ha traído como ahora, como consecuencia, que Roberto, que iba a salir probablemente no como pudiera salir en este momento, resulta que enemigos encarnizados, personas con los que Roberto ha tenido confrontación, ahora resultan que por el hecho de calificar la cancelación de la visa oficial es una decisión ya de agresión al Estado Dominicano, al gobierno. Ahora resulta que antiguos enemigos de Roberto ahora han tenido que salir al frente y decir que no, que la embajada debería... Bueno, es que tocaron el nacionalismo. Sí. O sea, a todos los dominicanos eso nos ha dolido. Independientemente es la forma. Es injerencismo. Exacto. De una manera, es una forma de injerencismo que no cae bien en los sectores más conscientes del país. De todas maneras, tú sabes que Stefan Bosch, el nieto del profesor Bosch, escribió un artículo muy interesante donde él decía como que daba pena que tuviéramos que debatirnos escoger entre ambas cosas, que tal vez no sean lo más beneficioso para el país. O sea, ponernos en una discusión entre si el embajador norteamericano y su visa y sus ideas de injerencista, de imponer determinados valores y determinadas líneas del gobierno de Estados Unidos con maneras un poco atrevidas, ¿no? En los temas, en la forma que él tiene de tratar los temas, y un Roberto Rosario que de hecho también no tiene tampoco muy buena imagen frente a la población, por esa forma también un poco autocrática de manejo de la Junta. Del manejo de la Junta, que indica que tal vez es el tipo de liderazgo y el tipo de líder que la sociedad dominicana del cual debe ir saliendo, ¿no? Entonces, deberíamos estarnos debatiendo a otro nivel. Sin embargo, ese es el debate. Con respecto a los otros tribunales, los otros, ¿cómo se llama? La Cámara de Cuentas, las Cortes. Sí, de las Cortes. Sería muy provechoso, por ejemplo, en Cámara de Cuentas que pudiéramos tener en el ámbito de esta ola de transparencia que el propio gobierno central ha estado tratando de proyectar, que en Cámara de Cuentas pues pudiera también participar o entrar a dirigir, a ser parte de Cámara de Cuentas, un grupo más moderno, más impactante, que realmente ayude a que las instituciones tengan que asumir un estilo diferente. Necesitamos necesitamos liderazgo, nuevos liderazgos, y yo creo que en las altas cortes hay oportunidades de eso, en algunos tanto en la Junta, en el Tribunal Constitucional como en el Tribunal. Lo malo es que de todo esto venga y salga tal vez cosas que por transacciones políticas o transacciones económicas no se pueda escoger el más idóneo, sino el más potable para los sectores de poder. Sí, lo que le dimos seguimiento al proceso de selección de los miembros de la Suprema Corte de Justicia, después que se creó, ¿verdad? A partir del año 96, cuando se formó el Consejo Nacional de la Magistratura, que examinó, ¿verdad? Sometió al escrutinio público en exámenes televisados a los participantes. Ese fue un proceso bastante interesante. En el caso específico de los jueces de las altas cortes, ya que hemos dicho, ¿verdad?, que hay un rechazo de la población a que se elijan militantes o a que ese proceso de selección se haga mediante el sistema de repartición de cuotas. Sí. Aunque eso lo hagan, eso genera un rechazo a la población. A mí particularmente me gustaría, que no lo veo como parte, que los candidatos pudieran, cuando hacen su propuesta, hacer un escrito, público, hacer una exposición previa, un proceso de precalificación de cuál es su idea de lo que es el manejo de esas cortes, para ver cómo podemos ir creando un perfil de personas que tengan una visión un poco más societal, que tengan una visión más de compromiso con los intereses de la sociedad y no necesariamente individuos que responden a un interés
partidario, de, o de un grupo, de una organización determinada. Y así, independientemente, se trata de personas que puedan tener ideas de centro izquierda, ideas de izquierda, que en última instancia lo que prime sea el criterio de la visión que tienen estos individuos, lo que sería la administración de justicia o el manejo a la corte a la que aspiran. De tal forma que pudiéramos estar viendo una serie de profesionales, como señaló Aliet hace un momentito, de personas con trayectoria ética, personas compromisarias, con una visión del ejercicio de una justicia apegada a los intereses de la sociedad y no que respondan a un partido determinado o que terminen siendo elegidos como parte de una cuota. Y que su fin primario sea el bien público, la sociedad, realmente, miren, porque a nosotros todo lo que ciudadanos dominicanos es a quien no tienen que rendir cuenta. Voy a terminar este tema un poco pesimista. Ojalá que esta beligerancia, esta preponderancia que se ve y esta prepotencia que se ve de parte tanto de la Embajada Norteamericana como grupos económicos a través de sus voceros, no estén preparándose, tratándose de preparar las condiciones para en un momento determinado producir nuestro impeachment al estilo que es la nueva modalidad de golpe de Estado que se está haciendo con los gobiernos que son independientes, en los cuales el nuestro ha estado inscrito. Correcto. Entonces hay que tener cuidado, es un tema muy delicado, por eso se la están jugando el todo por el todo, para tratar de poner gente que en un momento determinado pueda responder a esos intereses. De todas maneras, señores, esto va para largo y vamos a esperar a ver qué sucede. Mientras tanto, vamos a dejar, antes de pausar, vamos a dejar a los televidentes con una noticia positiva. Francia prohíbe el uso de platos y cubiertos plásticos. En una medida para tratar de un esfuerzo para reducir la contaminación ambiental, ha dado un paso trascendental. Y prácticamente no solamente los platos y los cubiertos, sino que hay una prohibición de vasos plásticos y regulaciones en torno al uso de los derivados de los plásticos. Y eso desde luego ha tenido la reacción de la Federación de Industria del Plástico, que está tratando de que la Unión Europea pues elimine, porque ellos aducen que eso entra en contradicción con la Constitución Europea y están tratando por ahí de eliminar eso. Pero yo creo que no va a ser es una política que implementa incluso, tiene un tiempo de implementación, porque ellos antes de aprobarla estimaron el tiempo en que se iban a agotar lo que estaban en el mercado. E inmediatamente eso salga, ya es con una fecha tope, ya no se puede consumir nada de plástico. Yo entiendo que es una buena medida. Viendo aquí, miren, dice que la medida que entró en vigor en agosto dará a los productores hasta el año 2020 para asegurarse de que todos los platos vendidos en Francia provengan de fuentes biológicas y puedan usarse en la composta. Esto sigue a la prohibición de las bolsas de plástico vigente desde julio, porque también prohibieron las bolsas de plástico. Bueno, tenemos que pausar. Y ya que hablamos de plástico, pues recordemos que todavía se pueden sumar. Nosotros cuando terminamos de aquí nos vamos para la campaña de limpieza de las playas. Campaña de limpieza de las playas que está patrocinando el Ministerio de Medio Ambiente. Entre a la página del Ministerio de Medio Ambiente y ahí se inscribe, escoja uno de los lugares y váyase a una limpieza que yo creo que va a ser muy provechosa para todo el país. Vamos entonces a una breve pausa y cuando retornemos entonces vamos a conversar con la doctora Mariela Ortega y la ingeniera Rina Parra. Vamos a estar hablando de gestión de la calidad del programa de alimentación escolar. Bien, estamos de retorno con nuestras invitadas de hoy, la ingeniera Rina Parra, especialista en sistemas de gestión de la calidad, sobre todo en el aspecto de alimentos, y la doctora Mariela Ortega, médico nutrióloga encargada del Departamento de Nutrición del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil. Con ellas
nuestro colega Carlos Berigüete y un servidor, pues vamos a estar conversando sobre el programa de alimentación escolar, pero en particular sobre aspectos de nutrición y también de en qué consiste esto de montar un sistema de gestión de la calidad del programa de alimentación escolar, que tengo entendido es un lanzamiento que ustedes tuvieron la semana pasada a todo el país. Doctora Ortega, nos gustaría, en sentido general, usted es nutrióloga, médico nutrióloga, y está a cargo del Departamento de Nutrición del programa de alimentación escolar. ¿Qué papel juega el tema de la nutrición en un programa de alimentación escolar en particular y un departamento como el suyo en el marco de ese programa? Okay. Muy buenos días. Gracias por invitarnos a este maravilloso programa que es muy visto todos los sábados temprano a las 8 de la mañana. Yo soy una que me siento a observar el programa. Muchas gracias. Esa hora completa. Bueno, el Departamento de Nutrición, como usted bien ha dicho, es el departamento clave para diseñar los menús del PAE, del Programa de Alimentación Escolar, como su sigla lo dice PAE, para vigilar en esos centros educativos junto a un personal técnico cómo está funcionando esa gestión de la alimentación escolar en los centros. Entonces, educar en cuanto a alimentación, en cuanto a nutrición saludable y guiar, asesorar esos centros educativos en cuanto a una alimentación saludable. Cuando habla de guiar a esos centros educativos, ¿de qué personas estamos hablando? ¿Cómo funciona el programa y cómo se inserta el equipo de nutrición en el programa a nivel de un centro educativo? Ok, tenemos coordinadores regionales que son de alimentación y nutrición, que son aquellos que tienen una jurisdicción varios distritos educativos. Entonces, esos distritos están organizados por un grupo de centros educativos. Entonces, debe de haber un técnico de alimentación escolar por 25 o 30 centros educativos y estos deben de asesorar el centro o al director o a ese comité de alimentación y nutrición escolar CANE, que así se llaman los comités que ayudan a la gestión en el centro. ¿Quiénes participan en esos comités? Participan directores, docentes, estudiantes, padres o cualquier persona que acompañe ese centro educativo. ¿Qué función cumple normalmente en el centro, ese comité? Ayudan a la gestión en el centro educativo de la alimentación escolar. Ayudan a almacenar, o sea, los alimentos, si hay que almacenarlo de manera correcta, a vigilar que se estén almacenando de manera correcta, en la recepción de los alimentos del programa que se recibe en el centro, la eliminación de desechos, a incorporarse en todos los trabajos de educación alimentaria y nutricional, en la elaboración y la preparación de la alimentación, en el caso de centros educativos donde cocinan. ¿Qué significa eso? ¿Cómo es el tema de la cocina, de los alimentos que llegan al centro? ¿Se cocinan en el mismo centro o son llevados por suplidores? ¿Cómo es el mecanismo? Bueno, depende de la modalidad del programa de alimentación escolar que exista. ¿Cuántas modalidades tiene? Tenemos 4 modalidades de PAE. Tenemos el urbano, que es aquel que llevan los alimentos, el suplidor, ¿verdad? A través de una licitación se contrata y lleva unos alimentos ya elaborados al centro educativo. Tenemos también el real, que sus siglas raciones escolares con alimentos locales, que son productos que se compran a los productores locales para que en el mismo centro educativo se elabore un desayuno con víveres, con huevo, sardina, ¿El urbano qué menú tiene? El urbano, el primero. El urbano tiene pan, galleta nutritiva, que es una galleta de avena, muy rica, tiene leche y tiene néctar. Entonces el real, como le explicaba, tiene a base de víveres, de huevos, de otros cárnicos. Tenemos pescado, tenemos también el fronterizo, que es el menú que le ofrecen en toda la zona fronteriza, los centros educativos, o en provincias colindantes a las zonas fronterizas, que aquí también se preparan los alimentos del desayuno en el centro educativo. Mariela, hay dos inquietudes que yo tengo y me alegro, ¿verdad?, que participar de esta conversación interesante con Mariela. Hace mucho que yo quería conversar con una nutricionista del INAVIE. ¿Cuáles son los criterios que priman en los menús que ustedes diseñan a nivel de lo que son las cantidades para determinar las raciones en función de las edades?
Le hago la pregunta porque alguna gente que tienen niños en las escuelas no conocen, no son expertos en nutrición y creen que las cantidades es que lo que va a determinar la nutrición de los niños. Dice, bueno, pero solamente me como un huevo o un pedacito de plátano y me como varias cosas, pero nunca de ningún alimento muchas cantidades. Ahí hay una inquietud de muchas personas. Y lo otro que quiero que nos los empalme, ¿verdad? Para los que siguen el espacio, que tienen también inquietudes como la nuestra, es si priman algún tipo de criterio en ustedes en la selección en la elaboración de los menús en base a lo que es la cultura de alimentación. No es lo mismo un niño que nació, ¿verdad?, en un municipio de la frontera, en Hondo Valle. La característica de la producción en esa comunidad es muy diferente a lo mejor a un niño en la romana. ¿Hay algún criterio cultural para evaluar la cultura de alimentación y seleccionar alimentos en función de esa cultura? ¿O ustedes como nutricionistas hacen un listado de los alimentos y esos son los que tienen que participar los niños? Ok, bueno, usted se refiere directamente ya a la modalidad jornada escolar extendida, que era la que me faltaba, que don Nelson me estaba preguntando las modalidades. Y aquí tenemos precisamente el recetario de jornada escolar extendida. Este recetario aquí explica, ¿verdad?, todos los menús que contempla. Permítame para que los jóvenes por favor. Lo pasen por aquí. Sí, que contempla los alimentos que tiene esa modalidad. Para terminar, y disculpe Carlos, para terminar la idea que ya le estaba presentando al señor Nelson, en estos centros educativos también hay centros educativos donde se cocina en la escuela y hay otros donde el suplidor es que lleva la alimentación, porque en la escuela no se puede cocinar porque no tiene la cocina o porque no tiene los utensilios. Entonces, para irme a la pregunta, ¿cuáles son las raciones? Aquí en la jornada escolar extendida nosotros tenemos desayuno, almuerzo y merienda. En el almuerzo nosotros encontramos grupos de edades a las que se ofrecen diferentes raciones. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que consume un niño, un adolescente de 15 años o un niño de 18 años en adelante a lo que consume un niño de 6 a 9 años. Entonces ahí lo explica muy bien en el recetario, donde te dice que el almuerzo, si es arroz, por ejemplo, un moro, es una taza de arroz para un niño de 6 a 9 años. Aquí No tiene una llenura de arroz. Exactamente. Sería bueno que con el mismo recetario le fuera explicando a la amigo televidente. Ahí está el de moro de guandules. Exactamente. El moro de guandules aquí, ahí te dice la receta, te da los ingredientes que tiene la receta, la preparación, cómo puedes tú, o cuánto rinde esa receta de acuerdo a los ingredientes, las cantidades que tiene y la información nutricional. Aquí también te da un tips o un sabías qué, por qué es rico, por qué es bueno consumir moro de guandule en este caso. Eso está referido normalmente cuando en esos tips es el valor nutricional que tiene cada uno de los componentes. Tiene la información nutricional que te habla de cuáles los hidratos de carbono, las proteínas, los lípidos y las vitaminas que más contiene. A propósito de eso, ¿qué son todas esas cosas? ¿Y por qué razón? ¿Qué es lo que necesita el cuerpo? ¿Necesita lípidos? ¿Necesita carbohidratos? ¿Necesita qué? Porque hay a veces mucha discusión en torno a eso. Pues tú tienes mucho carbohidrato, eso no se puede comer. No, tú tienes que comer mucha proteína. Pero entonces, ¿qué? ¿Debe ser una sola cosa? ¿Debe ser varias? ¿Cómo es el equilibrio alimenticio? ¿Cuál es el criterio que utiliza INAVIE, Bienestar Estudiantil, para confeccionar los menús? Que vaya a responder la pregunta que me hizo Carlos. Bueno, nosotros por los estándares internacionales, a través de la FAO, la OMS, OPS, nosotros buscamos cuáles son los estándares para realizar las recomendaciones dietéticas diarias, que así es que se llama, recomendaciones dietéticas diarias. En este caso, buscamos la del escolar y del adolescente. Entonces, de ahí nosotros tomamos cuáles son las recomendaciones o el porcentaje que necesita un niño. Si el 100% son 2.000 kilocalorías que tú debes de consumir al día, pues entonces tú tienes que dividirla en 25 a 30% del desayuno, un 10 o un 15 en la merienda,
en ambas meriendas, ¿verdad que sí? Y el almuerzo de un 40, de un 35, un 40. En la cena, un 30%, de un 30 a un 35%. El caso es que ese porcentaje te debe de llegar a un 100%. En el caso de jornada escolar extendida, para el desayuno depende de la modalidad, un 20% en el urbano, tenemos un 30% en las otras modalidades. Entonces, en jornada escolar extendida, en el almuerzo tenemos un 40% de los requerimientos dietéticos diarios. O sea, que no es melaganariamente que el instituto dice, yo voy a ofrecer 40%, sino son estándares internacionales. Entonces, quiere decir que entre el desayuno y el almuerzo, al estudiante que va a la jornada extendida, recibe de un 60 a un 70% de las kilocalorías que requiere. Que requieren en el día. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos el cálculo para un niño de 6 a 9, de 10 a 14 y de 15 a 18, que es el caso de jornada escolar extendida? Lo que hacemos es, bueno, vamos a ver cuántas son las kilocalorías o la energía que necesita ese niño de ese grupo de edad para calcular el 40%. El 40% de la energía de un niño de 6 a 9 años no es la misma que el de 10 a 14, correcto, ni de la 15 a 18. Sí. Entonces ahí tú calculas y dices, bueno, si ese niño, para ponerlo en buen dominicano, si le toca una taza a un niño de 6 a 9 años de arroz, le toca una taza y media al de 10 a 14 y le toca 2 tazas al de 15 a 18. Eso se cumple con rigor realmente, Mariela. Hay un sistema de vigilancia para que los suplidores realmente entreguen las cantidades que ustedes los expertos, porque verdad, es importante resaltar, Nelson, que no se trata simplemente el almuerzo de la tanda extendida, no es de una comida para salir del paso. Claro. Estamos hablando de un sistema de alimentación con parámetros internacionales, o sea, con criterio, con rigor realmente. ¿Hay un sistema de vigilancia para que eso realmente se cumpla? Sí, claro que sí, sí lo hay. Por eso hay coordinadores regionales de alimentación y nutrición escolar, hay técnicos de alimentación escolar. Nosotros hacemos una jornada de capacitación, hicimos con los proveedores, informándole, socializando y también capacitándolos en cuanto a cuáles son las raciones que necesitan por grupo de edad y todas las informaciones que ellos quieran, o sea, todo lo que englobe el programa de alimentación escolar y que nosotros necesitamos que se cumpla en el centro educativo, cómo entregar esas raciones, las preparaciones, que sean atractivas para los niños. No solamente es que, ok, tú me vas a llevar una comida, sino que sea atractiva para el niño, la forma de preparación. ¿Y las quejas, Mariela? ¿Hay quejas? ¿Ustedes llevan algún registro de las quejas de los padres en cuanto al... Sí. Para darle seguimiento y respuesta, ¿verdad? Sí, claro que sí. Ustedes hacen unas encuestas, creo. Nosotros hacemos encuestas de satisfacción. Los proveedores hacen por su lado. Nosotros también, junto a los técnicos, hacemos encuestas de aceptación, o sea, de esos alimentos. Hace un tiempo, más o menos 3 años, se hizo una encuesta nacional que tenemos pautada para hacerlo el año que viene, en 2017. Vamos a hacer una pausa, nos están haciendo señas. Para cuando regresemos, la ingeniera Rina Parra nos va a estar entonces conversando, porque justamente esa última pregunta de cómo se aseguraban de que lo que esté establecido que se debe hacer en el centro educativo se haga, creo que es el trabajo que ha estado tratando de estandarizar y para lo cual fue contratada la ingeniera Rina Parra, que es asesora en calidad del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil. Entonces, cuando regresemos, vamos a estar conversando sobre ese tema. Bien, continuamos aquí conversando con la ingeniera Rina Parra y la doctora Mariela Ortega del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil. Estamos hablando de alimentación escolar y estamos conversando también del sistema de aseguramiento de la calidad, del sistema de gestión de la calidad. Rina, ¿cómo garantiza, qué vienes tú a hacer, cuál es el papel que vienes tú a jugar con la consultoría
que haces en el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, desde el punto de vista con relación a lo que estaba describiendo en el segmento pasado la doctora Ortega, de todos las políticas y los procedimientos y los procesos que se deben seguir para asegurar la alimentación escolar en las condiciones tal como fueron establecidas, ¿no?, por el Departamento de Nutrición. Bien, de acuerdo a lo que planteaba Mariela, para la ejecución del programa de alimentación escolar se llevan a cabo una serie de actividades que deben ser controladas, que deben ser estandarizadas. Entonces, la implementación del sistema de gestión de la calidad viene a lograr que todas esas actividades se lleven a cabo de manera coordinada y de manera sistemática. Entonces, ¿de dónde parte los estándares que ustedes van a establecer? ¿En qué documentos está plasmado? ¿Cuáles son los compromisos que deben cumplir los centros, los suplidores, y qué cosas se deben hacer en el centro educativo? Bien, como estamos hablando de alimentos, internacionalmente, localmente existen normas que regulan el manejo de los alimentos. Entonces, lo ideal es que esos requisitos se establezcan donde se manipulan esos alimentos. Entonces, el trabajo que se ha realizado es el diseñar un sistema de gestión de calidad e inocuidad de los alimentos. ¿Qué es eso de calidad e inocuidad de los alimentos? Sobre todo eso de inocuidad. Bueno, inocuidad es algo que no te hace daño. Ok. O sea, algo que no le hace daño al organismo. Al organismo. ¿Y qué cosas pueden afectar la inocuidad? Hacer que o sea, un producto tiene que ser inocuo, ¿correcto? Un alimento. Un alimento tiene que ser inocuo. Para que no le haga daño. ¿Qué significa que un alimento sea inocuo, que no hace daño? Que no tenga contaminantes externos, que alteren sus propiedades y sus características y su finalidad, que es, digamos, que la nutrición. Que puede afectar la salud también de ese individuo que lo consuma. Hay aspectos contractuales, yo creo, doctora Ortega, que todo lo que usted ha dicho debe de estar, me supongo, porque son suplidores. Entonces me supongo que eso tendrá en el contrato todas las especificaciones de las condiciones en las que debe servirse el alimento, ¿no? Claro que sí, hay unas fichas técnicas donde se explica cómo debe de estar este alimento para que sea inocuo. Todo eso se pone en las licitaciones, en los pliegos para las compras. Así es. Entonces, ¿cómo amarra el sistema de aseguramiento de la calidad que lo que está establecido en el control, en los contratos y en los pliegos, se cumpla en cada parte del proceso? ¿En qué consiste ese proceso? Bueno, sería interesante explicar, digamos, que desde el inicio cómo se crea el sistema. De inicios, primero tenemos que identificar cuáles son los procesos que presentes en el programa de alimentación escolar. Por ejemplo, ¿cuáles son esos procesos? Durante el trabajo que he realizado se identificó un proceso de diseño y de modificación del servicio, el cual, digamos que es la etapa donde se elabora, se crea el diseño, el servicio de alimentación que se va a realizar. Se planifica el menú, se identifican cuáles son los requerimientos de los estudiantes, se elabora el recetario, se identifican cuáles son los proveedores que se van a utilizar para el tipo de servicio que se va a llevar a cabo. Como hablábamos que tenemos 4 modalidades de PAE, entonces cada uno de esos proveedores tiene requerimientos específicos que se deben cumplir. Ese es un proceso. Ese es un proceso. Luego viene el proceso de planificación del servicio de alimentación escolar, ya un poquito más en lo que tiene que ver con la ejecución del servicio. Ya yo tengo diseñado mi servicio per se, mi modalidad que voy a llevar a cabo, entonces yo tengo que planificar cómo yo voy a lograr que ese servicio se entregue a los estudiantes. Entonces ahí viene todo el tema de cómo yo obtengo mis datos de demanda, de matrícula, de estudiantes que se van a alimentar, cómo yo voy a distribuir eso, cómo la cantidad de proveedores que tenemos lo vamos a contratar para que puedan entregar ese servicio. Luego que ya entonces yo tengo elaborado digamos que esa logística y que el servicio sea entregado a los estudiantes, viene ya un proceso de seguimiento y control, que es el que me garantiza a mí
que todo lo que se diseñó, que todos los requisitos que se establecieron van a ser cumplidos en la etapa de entrega del ¿Hay del documentos que se llevan a cabo? ¿Cuáles son las guías que se utilizan para garantizar eso y formar a la gente y hacer que la gente se... Bueno, se han diseñado procedimientos para cada una de esas etapas de procesos que tenemos. Ustedes lanzaron una serie de documentos en un evento que hubo ahora. Sí. ¿Cuáles fueron esos documentos? Bueno, se lanzó el manual de gestión de la calidad del PAE en el centro educativo. Este es este mismo, Ok. este manual de gestión de la calidad del centro. Ese es el documento que le define, o sea, que le explica al centro educativo cuáles son los requisitos que tiene que cumplir para que el servicio de alimentación se logre de la manera adecuada. O sea, que se cumpla lo que es la calidad y la inocuidad y que también se logre lo que es la parte nutricional que se quiere, digamos que es parte del objetivo principal de este programa. Ya. También se lanzó lo que es el recetario, que ya habían Sí, claro. comentado sobre él. ¿Y Y para la el centro presentación del educativo qué cosas también se han hecho? Bueno, el documento, el manual, contiene una serie de instrucciones que... Ah, ok, este es para el centro educativo. Sí, sí, Hay ese uno es el- más general también, ¿no? Bueno, sí, ya ese es parte de lo que es el programa per se del sistema de gestión de la calidad, que es el manual de calidad del sistema o sea, del programa de alimentación escolar. El manual de calidad es el documento que define, que explica cómo funciona toda la gestión del programa de alimentación escolar. Rina, en un país como el nuestro, de poca tradición, ¿verdad? De poca tradición, ¿verdad? De trabajar realmente con procesos de calidad. No basta, ¿verdad? Uno sabe que no basta que a un suplidor, a una persona que tiene que dar un servicio, usted le entregue un manual y le diga, bueno, acójase a ese manual. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Han avanzado realmente? ¿Ustedes tienen algún plan de capacitación para ir certificando, ¿verdad? Y verificando que ese sistema que ustedes han establecido se vaya cumpliendo. Dinos algo, y para los amables televidentes también, ¿cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo han respondido los suplidores, en el caso ya de los suplidores del INAVIE, sobre todo los que suplen los alimentos del desayuno, de la tanda extendida, del almuerzo? ¿Cómo ha sido ese proceso? Bien, yo le explicaba anteriormente que tenemos una etapa en la cual definimos los requisitos de los proveedores y luego esos requisitos los verificamos en una etapa de seguimiento y control. En esa etapa de seguimiento y control se le hace una inspección al proveedor, donde se verifica que él cumple con las condiciones que inicialmente fueron contratadas. A partir de esa verificación, el proveedor tiene una calificación que me dice a mí qué tanto está cumpliendo ese proveedor con mis requerimientos. A partir de esa calificación, entonces tenemos establecido programas de capacitación, de reforzamiento, en los cuales esos proveedores que tienen una baja calificación se le elabora un plan de mejora, el cual se le da seguimiento para lograr que él pueda llegar a alcanzar ese nivel que se quiere de calidad que requiere el programa. Bueno, el proceso, digamos que de divulgación, entiendo que Mariela pudiera... Sí. Sí, claro que sí. Bueno, esta es la parte del proveedor, ¿verdad? Cuando tú tienes que ver si está cumpliendo las buenas prácticas de manufactura en su empresa. Pero entonces viene la parte del centro educativo. En el manual le explica muy preciso al director del centro o a esos comités de alimentación y nutrición escolar cómo deben de recibir esos alimentos. Entonces, tanto en la empresa usted tiene que tener las buenas prácticas de manipulación alimentaria como cuando se recibe esos alimentos en el centro educativo y cómo cómo deben de recibir los alimentos y cómo deben de llevarlo a la siguiente fase. Porque para que no hay como algunos ocurra puntos contaminación. críticos entonces que se van controlando. O sea, tenemos la recepción, tenemos el almacenamiento, tenemos la elaboración y preparación en el caso que se prepare en el centro educativo, tenemos la distribución, el consumo y los desechos sólidos, o sea, la parte de eliminación de los desechos sólidos. Y los suplidores saben que si no cumplen rigurosamente esos procedimientos, pierden su condición de suplidores. En el contrato explica muy claro que usted no cumple con los requisitos establecidos por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, usted tiene una amonestación. Y queda bien claro de que usted probablemente pierda su negocio.
Ahí no porque va a la importante ahí no va a son los funcionar la estudiantes mediación, del centro el que tiene un amigo que obvia el proceso y que salta los requisitos en INAVI, ahí no se, ¿verdad? No se juega con eso, ¿verdad? Bueno, hasta el momento no, porque la prioridad son los niños. O sea, para nosotros, nosotros tenemos que cuidar a los niños, no a ningún suplidor. Correcto. Ahora, el suplidor tiene su negocio, también es un socio de nosotros, es una persona que tiene un negocio que quiere crecer, pero tiene su carta de compromiso, su contrato, lo dice bien claro, qué es lo que debe de hacer y que debe de ajustarse. Es lo mismo que usted tenga un negocio de vender material gastable, de vender hojas, de impresiones o de cualquier negocio de comida. Eso es muy delicado. Usted puede enfrentarse a un brote de enfermedad transmitida por alimentos si usted no cumple. O eso inclusive puede generar la muerte de una persona. O sea que es muy delicado. Esto no es melaganariamente de que una persona vaya y, no, tú puedes ser suplidor. No, usted si entra como contratado por el instituto para ser proveedor de alimentos, tiene que saber que debe de ir mejorando poco a poco hasta que ya usted sea una persona que pueda entregar, o sea, desde el inicio hasta el final, en vez de ir creciendo, en fortalecer su negocio y también de llevar una comida de calidad. Yo tengo entendido que de entrada, en el proceso que describía Rina, de la planificación de los alimentos, en el proceso de contratación, incluye una inspección previa, ¿verdad? Sí, claro si que se sí. realiza de inicio, previo a contratar a ese proveedor, se le hace una inspección donde se evalúan aspectos técnicos y de capacidad para, digamos, que garantizar que él puede, digamos, que suministrar el servicio que se está solicitando. ¿Qué instrumentos se usan en el centro educativo para cuidar para vigilar el servicio? Bien, existe un proceso de inspección que lo lleva a cabo el técnico de alimentación escolar. ¿Qué perfil normalmente tiene ese técnico de alimentación escolar? Ese técnico debe de ser experto en el área de alimentos o en la nutrición. Ya. Puede ser nutricionista, nutriólogo, ingeniero en alimentos, puede ser docente que tenga tiempo en el programa de alimentación escolar, puede ser médico. O sea, tiene que conocer el área y tener ese de base. O sea, de su profesión de base debe de ser de alimentos. Bueno, se nos agotó el tiempo, nos están haciendo señas. En un minuto, ¿hacia dónde camina entonces el programa de alimentación escolar? Bueno, el programa de alimentación escolar en este momento está en una etapa de fortalecimiento para que llevemos a esos estudiantes a alimentarse de manera saludable, a que se implemente un programa de educación nutricional, a que nosotros seamos responsables, de que cada centro educativo sea responsable de la gestión de la alimentación escolar. No solamente el instituto que debe de proveer alimentos y tener esas inspecciones, sino que cada centro educativo debe de empoderarse y debe de asumir su posición para que nosotros no podemos estar en 6.000 centros educativos al mismo tiempo. Entonces debemos de recibir ese apoyo y yo creo que sí lo tenemos porque hemos recibido una ayuda increíble de lo que es todo el Ministerio de Educación. Bueno. Como parte de ello. Pues muchas gracias, jóvenes. Gracias. Gracias también, Carlos, por habernos acompañado. Creo que hemos llegado al final del programa y entonces nada, no nos resta más que decirles hasta el próximo sábado. Muchas gracias.